Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos todo mal. Amén. Bienvenidos a mi canal hoy, bienvenidos. Hoy tenemos un video sobre el capítulo 20 del libro de Hechos. Estoy bien agradecido que ustedes pasaron su tiempo mirando mi canal o van a ver mi canal o el video, pues soy bien agradecido por eso. En este canal hacemos estudios bíblicos sobre la Biblia. Estamos tratando de mejorar mi español, pues, porque yo sé que yo soy un poco de dinosaurio también, pero el gran intento y todo esto sobre glorificar al Señor Cristo y aprender más de su palabra. Estoy bien agradecido una vez más que ustedes escogieron este video. Yo sé que su tiempo es bien valioso, so quiero asegurarme que hago bien con su tiempo. Y con decir todo eso, hermanos y hermanas, estoy muy agradecido, pues, con mucho alegre que vinieron y espero que disfrutan este video y podemos usar este video para crecer más en nuestros fe. Con decir todo eso, vamos a empezar nuestro estudio del capítulo 20. El último video es sobre el capítulo 19. Si ustedes no han visto este video, les recomendaría mucho porque cada video es más o menos lo que hago ahora en día, es tratar de leer todo el capítulo. Pero ese video es como hablando más o menos sobre cómo la gente trataron a Pablo, cómo eran los cristianos, pues los cristianos en el primer, así en el primer, las primeras años de la fe cristiana, cómo lo trataron y cómo le echaron la culpa a él en todo. Y con decir eso, hermanos y hermanas, espero que este capítulo nos ayude más a crecer en nuestra fe y a entender más sobre cómo podemos vivir nuestras fe y cómo podemos caminar en nuestra fe y ser como Pablo. Porque no estoy diciendo que debemos ser como Pablo específicamente, pero Pablo es una buena manera de caminar y es como entender un poquito más sobre cómo caminó Pablo en los primeros pasos, así, y los primeros años de la fe cristiana. Con decir eso, vamos a continuar y gracias por su tiempo y por favor tengan paciencia con mi español porque va a haber unas palabras que estoy cierto que los voy a mispronunciar. Amén. Ok. Viaje de Pablo de Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndose exhortado y abrazando, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de palabras, llegó a Grecia, perdón. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarce para Siria, como tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia, so parte de Barea, Aristarco y segundo de Tesalonicia, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Ticuico y Troformio. Yo creo que esos son nombres de países en ese tiempo. Fueron familias una vez más, por favor tenga paciencia con mi español. Y voy a continuar el versículo 4 y versículo 5 continúa. Estos habiéndose adelantando nos esperaron a toras y nuestros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Toras, donde nos quedamos 7 días. Queridos hermanos y hermanas, como podemos ver que hay muchos lugares donde Pablo y los otros discípulos querían ir a compartir la palabra del Señor. La fe cristiana es para todo el mundo, la fe cristiana es para que todos aceptamos y es la razón por que debemos de proclamar la fe cristiana siempre. Y con decir eso, hermanos y hermanas, por favor, debemos de crecer más en nuestra fe, debemos de proclamar la fe y siempre hacer lo mejor posible para la palabra de Dios sea predicado en varios lugares en el mundo. Si ustedes no han ido a un viaje misionario o algo así, está bien, solo que oras por ellos es suficiente, porque en este tiempo vamos a ver cómo los discípulos y cómo la gente cristiana en este tiempo se sintieron a ver a la gente que fueron en viajes misionarios, así. Eso va a ser más al final.
Pero como digo eso, hermanos y hermanas, si ustedes no van a viajes misionarios, no se preocupan, no se agüitan. Hay nuestros queridos hermanos y hermanas que hacen eso para nosotros también. Hay unos que le encanta ir y predicar la palabra del Señor y ir a lugares donde son bien peligrosos o quizás no están bien aceptando la fe cristiana. Y hay personas que nacieron en países donde la fe cristiana no es algo que en su sociedad o su comunidad aceptan, pero ellos hacen lo mejor posible para proclamar la palabra del Señor. Y con decir eso, hermanos y hermanas, es razón porque debemos de orar por ellos y seguir orando, apoyando en cualquier manera. Pero si no sabes cómo apoyar, la más mejor manera es de tenerlos en su oración. Orando por ellos es lo más mejor cosa que podemos hacer para ellos en ese tiempo, porque una oración y pues esta oración al Señor va a ayudar más que un billete. Pues un billete sí ayuda, no voy a decir que un billete no ayuda, pero la palabra del Señor y orando al Señor sobre ellos, que los cuides, que los guardias, pues, y eso va a ayudar más. Amén. Vamos a continuar más con, eso era en versículos 1 al 6, vamos a continuar en versículos 7 a 12, pues. Visita de despedida de Pablo en Toras. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el apuesto alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutoco, que estaba sentado en la ventana, rindió de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, diciendo del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole dijo: no os alarmes, pues está vivo. Después de haber subido y partiendo el pan y comiendo, habió largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Queridos hermanos y hermanas, eso era en versículos 7 a 12. Y cuando vemos esto, podemos ver que Pablo era una persona que Dios escogió más en particular para predicar la palabra del Señor. Y era una persona que Cristo lo escogió a él para hacer esos milagros. Los milagros que hizo Pablo son de parte de Dios, vino de Dios, viene de Dios, pues. Y es una razón porque debemos de ver a Pablo como una persona que Dios amaba mucho. Y es una manera que nosotros podemos ser. Queremos ser amados de Dios. Y Dios siempre nos ama, pero queremos ser como Pablo. Pablo en un sentido es como, wow, Dios lo escogió mucho a él. Y es la verdad, es como nosotros debemos ser nosotros. Debemos a buscar cómo nosotros podemos estar amado mucho por Dios o que Dios nos elija en cosas así. Pablo, por decir, él era una persona que hizo milagros de parte de Dios. Jesucristo le dio el poder, la oportunidad y todo eso para hacer los milagros. Y con decir lo que pasó y sucedió sobre y lo que sucedió sobre el muchacho, el joven, pues a vez en cuando vamos a una misa o cuando vamos a una iglesia, como sé, ¿dónde vas a ir a glorificar al Señor? A vez en cuando el sueño nos gana. Y como puedes ver que Ituco, bueno, le voy a llamar Ituco, se cayó, pues, se quedó dormido y se cayó. Queridos hermanos y hermanas, eso no significa que, oye, durmiendo en la casa del Señor es no es malo. Queridos hermanos y hermanas, si puedes hacer lo posible para estar atento y tener su atención, su atención a Dios, pues, eso es lo que es importante. Pero a vez en cuando el sueño nos gana y está bien, es natural, es humano, como puedes ver lo que sucedió al muchacho. Pero no se preocupa, Dios siempre nos va a ayudar. Si es como problemas del sueño del yendo cuando vas a predicar o cuando vas a la casa del Señor o como sea, queridos hermanos y hermanas, no se agüitan. Todos tenemos esos problemas, somos humanos al fin del día. Pero eso no significa que no amas más a Dios que otros o tú no amas a Dios. No, queridos hermanos, somos humanos. Solo es bien importante de encontrar la parte adecuada. No sé si estoy diciendo esa palabra correcta, pero es importante de encontrar tiempo para el Señor. Y puede ser en el mediodía, puede ser en las mañanas, cuando puedes ir a glorificar al Señor o cuando puedas estar a tus, en tu mente, así como despierto, pues es muy importante y es lo que
debemos de ver. Y obviamente el muchacho se cayó, y gente lo pronunciaron muerto, pero gloria al Señor que Pablo estaba ahí para enseñar que, oye, la gloria del Señor es muy importante. Y es muy importante para ayudar a la gente que ves en tu comunidad, en tu iglesia, como sea. Es importante ayudarlos. Si hay algo que ves que hay algo mal o algo así, es importante ayudar. Como puedes ver que la gente después que el joven estaba vivo, el joven estaba vivo y fueron grandemente consolados, pues como digo, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y no estoy diciendo que el joven pues no podía caminar o como sea, no sé, pero le ayudaron a ir a su casa. Yo me acuerdo que eso es lo que sucedió. Ahora, hermanos y hermanas, amén. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a continuar con versículos 13 a 16. Eso va a ser un parte corto y ya luego el resto va a ser un gran, el resto de la capítulo 10, capítulo 20 del libro de Hechos. Viaje de Toras. Esos van a ser versículos 13 a 16. Nosotros alentarnos a embarcarnos, navegamos a Asión para recorrer allí a Pablo, ya que se lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asión, tomándolo a borrado, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puesto en Samos, y ha venido, hecho escala en Triogo. Al día siguiente llegamos a Milito, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efesios para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Queridos hermanos y hermanas, eso es más o menos como una... Solo, ese era el viaje, es solo un capítulo donde hablaron sobre las aventuras de Pablo. Y puedes ver que Pablo fue para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Queridos hermanos y hermanas, tenemos hermanos y hermanas en nuestras comunidades que hacen eso. Y no hay nada malo. Debemos orar, es siempre orar y orar por la gente que necesitan, que están haciendo eso de viajes y todo eso. Es muy importante. Ahora no estoy diciendo que esos queridos hermanos y hermanas que vayan volando en first class o lo que sea en un avión. No, es lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, para la gente que están haciendo lo posible, yendo por coche, yendo así en caballo, como, no caballo, no sé por qué dije caballo, en burro, pues, en este punto. No, pero en avión, pues, no tan first class o bougie, como lo quieres llamar, de lujo. Pero yo sé que hay unas personas que hacen eso y se pasan. Pero queridos hermanos y hermanas, siempre debemos de orar por ellos. Siempre debemos de orar para nuestros queridos hermanos y hermanas que lo hacen todo humildemente en las intenciones de glorificar al Señor, no para ganar más dinero en su bolsa. Y es razón porque vamos a leer un poquito más sobre el último adiós de Pablo despidiendo del Milito, significando que en este tiempo Pablo dijo algo sincero. Y esos son bien profundos, esas palabras que vamos a leer son pero muy profundos en el sentido que vamos a ver cuánto Pablo amaba a la gente donde fue a glorificar al Señor, a predicar la palabra del Señor. Cuánto puedes ver cuánto a Pablo le duele despedirse, pero él sabe que va a haber que hay un más grande propósito. Y que Dios, hermanos y hermanas, es un punto que quiero hablar hoy, que siempre nos va a doler a dejar cosas, o irnos de cosas, o irnos de gente. Pero hay un gran propósito. Si Dios nos está diciendo que nos vayamos, es por un gran propósito. Y ese es el punto que quiero que tomen en cuenta hoy. Que el propósito de nosotros es para glorificar al Señor, no para nosotros glorificarnos a nosotros mismos. Y nuestras vidas es para el Señor. Nosotros vivimos para el Señor. No que Dios vive por nosotros, no, que nosotros vivimos para el Señor. Al fin del día nosotros aceptamos a Cristo y es la razón porque nosotros debemos seguir viviendo como Cristo. Cristo nos ayudó, Cristo nos ayudó, nos amó y nos vamos a ayudarle a Él, glorificarle a Él. Pues vamos a glorificar a Él. Pues con decir eso, vamos a hablar sobre el discurso de despedida de Pablo en Milito. Enviando pues desde Milito a Efesios, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo, desde entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sobrevenido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechas de los judíos,
Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, llegado yo en espíritu, voy en Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisioneros y tribulaciones. Para de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa de mi vida para mí mismo, con tal que acabe acabe mi carrera con gozo, perdón, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor, de Dios, perdón. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os puesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual el ganó por su propia sangre, porque yo es que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversadas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ay, perdón. Mis dedos. Ahí está. Por tanto, verdad, acordarnos por 3 años, de noche y el día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os comendó a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para purificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni vestido de nadie he conducido. Antes vosotros sabes antes vosotros sabes que para lo que me ha sido necesario a mí, yo y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bien aventuras es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos de ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no venía más su rostro, y acompañaron al barco. Queridos hermanos y hermanas, es lo que quería hablar sobre. Para la gente que están predicando las palabras del Señor en partes del mundo, que van de viaje a predicar la palabra del Señor, la gente que van en largos destinos, debemos de orar por ellos. Ellos son muy importantes en nuestra fe, ellos son muy importantes en nuestro camino espiritual, y es muy importante para el fin, porque al fin del día la palabra del Señor dice que nosotros debemos proclamar la palabra del Señor en todo el mundo, para que venga el Señor, listo. Y con decir esto preparado y todo. Y queridos hermanos y hermanas, mira lo que Pablo dijo. Pablo dijo que, oye, ahora su sangre no está arriba de mi cabeza. Queridos hermanos y hermanas, cuando dice sobre eso, es diciendo,
Ahora yo no soy el culpable para la gente que escucharon y no aceptaron. No es mi culpa ahora. Y que Dios, hermanos y hermanas, es a vez en cuando difícil cuando proclamamos la palabra del Señor y gente no aceptan. Es difícil. No todos van a aceptar. No todos van a creer. Es difícil. Y hermanos y hermanas, como no quiero decir su sangre porque en mi opinión son un poquito fuertes cuando yo lo digo, pero que ellos hermanos y hermanas, las creencias y eso de la gente después que le has proclamado la palabra del Señor, no están en tus manos, ya no están en tus manos, nunca han sido en tus manos en el sentido que es tu culpa. Pero que ellos hermanos y hermanas, la culpa de todo eso es de ellos. Ellos son la gente que no escogieron la fe, ellos son la gente que no creyeron, no querían creer. Y que ellos hermanos y hermanas, es algo que nosotros como cristianos debemos ver la vida. La vida es que no todos vamos a aceptar la misma cosa y no todos van a aceptar a nosotros de nuestra fe. Queridos hermanos y hermanas, eso va a ser difícil de decir, es difícil de decir y es difícil de aceptar, pero es la verdad. No va a haber gente que van a creer ni van a aceptar, pero está bien, su sangre, o como digo, suena bien duro cuando te digo fuerte, perdón, pero su sangre no es abajo de tus manos, ya no son eso, ya no es tu problema. Ya sigue tu camino, vaya gente donde van a creer. Y queridos hermanos y hermanas, va a haber lugares donde, si quizás es en tu propia iglesia, misa, como sea, que va a haber gente que quieren quitarte del Señor o como en sentido hacerte cosas que no son para glorificar al Señor. Siempre en nuestra fe cristiana han sido, han estado personas que hacen cosas debajo de su nombre, no debajo del nombre del Señor, y han hecho cosas que glorifican a ellos, no al Señor, y han hecho cosas para quitar a gente de la fe o a así como llevarlos a otros lugares de la fe en el sentido que no son aceptables en el nombre del Señor, que no son parte de la Biblia y cosas que en mejor palabras son cosas que no son buena onda, que no son buenas, que no son parte de la fe y eso es posible. Hay lugares quizás en tu propia iglesia o misa como sea, quizás ahí están. Y no estoy diciendo eso para que se pongan para tener paranoia. No, es solo para que ustedes estén al tanto y están listos para saber lo que pasa y lo que es verdad. Lo que es verdad es lo que dice en la Biblia. Es lo que les voy a decir. Si quieren saber lo más sencillo, lo más básico para que ustedes no sé cómo me explico, para que ustedes no se, para que ustedes no sean, misinformado o no informado bien, todo lo que es necesario está en la Biblia. Todo lo que necesitamos está en la Biblia que tiene el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y queridos hermanos y hermanas, es las únicas reglas y los únicos requisitos que debemos estar. Es en la Biblia. Todo lo que necesitas saber está en la Biblia. Pero va a haber hermanos y hermanas que van a quitarse de la fe y debes de estar como atento y debes de tener en mente la Biblia. O si no, quizás te van a apartar. Y eso es lo que no es bueno. Estén preparados, estén listos, sea como sea, atentos, como sea, vigilante de todo. Porque al fin del día la Biblia es la única cosa que está correcto y es la única palabra de Dios que está correcta en ese sentido. Cuando vienen de enseñanzas de fe y todo eso. Amén. Y con decir eso, hermanos y hermanas, puedes ver que hay mucho amor para Pablo en el sentido que ellos son bien agradecidos que Pablo vino a glorificar al Señor, predicar la palabra del Señor y todo lo que es bueno, hizo Pablo lo mejor posible para ellos. Y como digo, yo tenía un poco de difícil, un tiempo difícil yo mismo cuando estaba predicando la palabra del Señor y gente no creyeron y no aceptaron y querían negarlo y querían dar sus propios contradicciones de como sea. Y que decir eso, hermanos y hermanas, eso no es algo, eso es algo que me pegó mucho y me dolía mucho por un largo tiempo, pero al fin del día Dios dice que eso no es tu problema, esto es algo que yo he peleado con, pero claro, diría al Señor que Él me enseñó que eso no es mi problema, esto como dice Pablo, su sangre no está viva de mis manos, o mi cabeza, algo así. Y hermanos y hermanas debemos de tener eso en cuenta. Amén. Y con decir todo eso, hermanos y hermanos, vamos a terminar este video con una oración. Y quizás voy a decir unas cosas al final, si quieren quedarse. Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo que nos guías y Jesucristo que nos ha salvado. Pido por mi querido hermano, hermana, mirando este video, que les ayudes y guías en la fe, que nos ayudes y cuidas en todo, Señor Jesucristo. Gracias por todo, Señor Dios, y que nos ayudas y una vez más que nos cuidas y nos bendices siempre. En tu nombre oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, una cosa más, Señor Jesucristo, pido por mi hermano, hermana, por su mental, física y espiritual, y para todos el mundo que se aceptan, que te vengan a aceptar, la gente que no crean, la gente que no acepten a usted, Señor Jesucristo, que su corazón
buscan a usted, Señor, porque usted es muy importante en este mundo para que nosotros seamos, para que nosotros, pues, todos humanos buscan y sean salvados en tu nombre, Señor. Y pido muchísimamente por pues por todo, Señor Jesucristo. En nombre de Cristo oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estoy bien agradecido que miraron este video. Que Dios los bendiga. Y eso, lo que quería decir, hermanos y hermanas, es por favor que tengan en sus oraciones. Yo los voy a tener siempre en los míos. Por favor que me tengan en sus oraciones. Ahorita estoy empezando pues la universidad o como lo quieres llamar, hermanos y hermanas. Y es un poquito difícil para mí, pues yo no, para ser bien honesto con ustedes, no soy el más inteligente en el mundo cuando vienen de cosas así sencillas como matemáticas. No, neta, yo soy bien pésimo, pero biología pues es otro, no sé cómo se dice eso en español. Pero queridos hermanos y hermanas, por favor, me tengan en sus oraciones. Es la primera vez que yo he entrado a un clase o he entrado a la universidad en un largo tiempo. Y es algo que quiero continuar haciendo y es algo que quiero seguir haciendo. Y con decir eso, hermanos y hermanas, que espero que me tengan en sus oraciones porque yo los voy a tener en los míos, de su salud, su mental, su física, como sea, hermanos, y su mental, pues, no sé, así, su espiritual. Y sí, hermanos, hermanas, que Dios os bendiga muchísimo, que los veo mañana, primero Dios, y que Dios os bendiga siempre. Y sí, vayan allá a ser discípulos. Amén. Chao.